Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. QU Copyright alegro a tenerlos por AQ una vez Moon.ds. Espero que es tu copyright N teniendo un dúo genial, lleno de energía y por supuesto, preparados para un buen maratón superíndice 3N de series. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo lleno de pasión superíndice 3N drama, intriga y romance el mundo de las series turcas adultas en Netflix. Solo su copyright, quizás piensen que las series turcas son solo novelas rosas para la abuela, pero du copyright gemme decirles que es tú, N muy equivocados. En los últimos aún más menos las producciones turcas han dado un salto cualitativo impresionante ofreciendo historias complejas, personajes fascinantes y una calidad de producción superíndice 3N que rivaliza con las grandes series americanas o europeas. Y Netflix, como no pudo ser menos, ha apostado fuerte por ellas. Asu que si es tu N buscando algo nuevo para ver, algo que les enganche desde el primer minuto y les haga olvidar sus preocupaciones, prepúrense porque hoy les traigo un listado explosivo con 16 series turcas adultas que de verdad no se pueden perder en Netflix en 2025. Dije 2025 porque algunas ya son uno con diéresis copyright cito y otras estoy seguro de que lo serán. Vamos a analizarlas, comentarlas y sobre todo convencerlos de que les den una oportunidad. Pero antes de empezar, quiero pedirles un favor rapidísimo. Si aún no se han suscrito al canal, ahora es el momento perfecto. No se pierdan ninguno de mis vídeos con recomendaciones de series, películas y todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento. Suscríbanse y activen la campanita para no perderse nada. Ahora vamos al grano. Preparen sus palomitas a como superíndice 3 dense en el sillu superíndice 3N y anoten estas joyas turcas que les van a robar el sueño más menos o. Empecemos con una serie que ya es un clásico, una de las Moon.ds vistas y comentadas en Netflix, Atiyeh o The Gift, como también copyright N se conoce. Esta serie es una mezcla fascinante de drama, misterio y elementos sobrenaturales. La historia sigue a Atiyeh, una joven pintora en Estambul cuya vida da un giro inesperado cuando descubre una conexión superíndice 3N con un símbolo antiguo y un secreto ancestral. La serie es visualmente impresionante con escenarios que te transportan a la magia de Turquía, y la trama te mantiene en vilo hasta el último episodio. Si les gustan las historias con toques místicos y una protagonista fuerte y decidida, Atiyeh es para ustedes. La siguiente en la lista es Etos o Bir Bakadr en su idioma original. Esta es una serie completamente diferente, mucho Moon.ds introspectiva y socialmente relevante. Etos explora las vidas de un grupo diverso de personas en Estambul, cada uno con sus propias creencias, prejuicios y luchas personales. La serie aborda temas como la religión superíndice 3N, la política, la salud mental y las diferencias culturales, todo a través copyright S de las experiencias de sus personajes. Es una serie que te hace pensar, que te desafía a cuestionar tus propias perspectivas y a entender mejor a los de Moon.ds. No es una serie fácil de ver, pero es una de las Moon.ds gratificantes. Ahora, si lo que buscan es algo Moon.ds ligero pero igualmente adictivo, les recomiendo Love 101 o Aik 101. Esta serie es un drama adolescente que sigue a un grupo de estudiantes problemáticos que intentan unir a dos de sus profesores para evitar ser expulsados del colegio. Aunque pueda sonar como una típica serie juvenil, Love 101 tiene un encanto especial. Los personajes son más menos hables, la historia es divertida y conmovedora, y la serie aborda temas como la amistad, el amor, la rebeldía y la importancia de encontrar tu lugar en el mundo. Es perfecta para un maratón superíndice 3N de fin de semana. Cambiando completamente de geo copyright Nero, tenemos The Protector o Hakan, Muaf. Esta es una serie de acción superíndice 3N y fantasua que sigue a Hakan, un joven que descubre que tiene una misión superíndice 3N ancestral, proteger Estambul de fuerzas oscuras. Con efectos especiales impresionantes, escenas de acción superíndice 3N trepidantes y una trama llena de giros inesperados, The Protector es una serie que te mantiene pegado a la pantalla desde el principio hasta el final. Si les gustan las historias de super copyright Roes con un toque turco, esta es su serie. Continuamos con Intersection o KRDM. Esta serie es un drama romántico con un toque de suspense. La historia gira en torno a tres personajes principales, un idealista diseñador de coches, un ambicioso hombre de negocios y una pediatra llena de inquietudes. Los tres quedan unidos por una serie de decisiones y acontecimientos que cambiarán sus vidas para siempre.
Ahora, vamos con una que seguramente ya han escuchado, Rise of Empires, Atemen. Si les gusta la historia, esta docuserie es una joya. Narra el ascenso del Imperio Otomano y la conquista de Constantinopla por Mehmed II. Combina dramatizaciones espectaculares con análisis de expertos, ofreciendo una visión superíndice 3N completa y fascinante de este periodo crucial de la historia. Es como una película de condieresis copyright poca, pero con el rigor de un documental. Siguiendo con los dramas, tenemos 50M2. Esta serie sigue a un sicario que, tras una traición superíndice 3N, se esconde en un barrio humilde y asume la identidad del hijo perdido de un sastre. A medida que se integra en la comunidad, comienza a cuestionar su pasado y a buscar una nueva vida. Es una serie con mucha acción superíndice 3N, pero también copyright N con momentos de humor y reflexión superíndice 3N. Aún más menos adiendo un toque de comedia negra, tenemos a Aleph. Esta miniserie policíaca sigue a dos detectives que investigan una serie de asesinatos rituales en Estambul. La Atmu superíndice 3 esfera es oscura y opresiva, y la trama es llena de simbolismo y referencias a la historia y la cultura turca. Es una serie inteligente y provocadora que te hará pensar. Ahora pasemos a una serie que combina el drama familiar con el suspense político, The Club. Ambientada en Estambul en la copyright cada de 1950, la serie sigue a una madre judua que trabaja en un club nocturno y trata de reconectar con su hija, a la que abandonó superíndice 3 cuando era ni más menos a. La serie explora temas como la identidad, la discriminación superíndice 3N y las tensiones políticas de la condieresis copyright poca. Es una serie emotiva y conmovedora que te dejará pensando. Cambiando de registro, tenemos Immortals. Esta serie de fantasía oscura sigue a Mia, una vampira que busca venganza contra el vampiro que la convirtió superíndice 3. Ambientada en Estambul, la serie combina elementos de acción superíndice 3N, romance y terror. Si les gustan las historias de vampiros con un toque turco, esta es su serie. Ahora vamos con una serie que aún no ha explotado del todo, pero que tiene mucho potencial, Fatma. Esta serie sigue a una limpiadora que tras la desaparición superíndice 3N de su marido, comienza a cometer asesinatos accidentales. A medida que intenta encubrir sus crímenes, se convierte en una justiciera implacable. Es una serie oscura y violenta, pero también copyright N con momentos de humor negro y reflexión superíndice 3N. Otra serie que promete mucho es Midnight at the Opera Palace. Esta serie de ciencia ficción superíndice 3N y drama sigue a una periodista que viaja en el tiempo al Estambul de 1919 y se ve envuelta en una conspiración superíndice 3N política. Ambientada en el emblemático Opera Palace Hotel, la serie combina elementos de historia, misterio y romance. Siguiendo con las series de intriga, Who Were We Running From? Nos presenta a una madre y su hija que viven como fugitivas, alojándose en hoteles de lujo y siempre huyendo de un peligro desconocido. La serie explora la relación superíndice 3N entre madre e hija, así como los secretos oscuros que ambas ocultan. Ahora dos recomendaciones vidas que son apuestas seguras, Another Self, un drama conmovedor sobre la amistad femenina y la sanación superíndice 3N personal, y As the Crow Flies, una serie sobre la ambición superíndice 3N y la competencia en el mundo de las noticias. Ambas son series bien hechas con personajes complejos y tramas que te enganchan. Y por último pero no menos importante quiero mencionar una serie que generando mucho revuelo, Terci. Esta serie sigue la vida de un famoso sastre que se enamora de la prometida de su mejor amigo. Es un drama romántico con toques de suspense y erotismo, que explora temas como la pasión superíndice 3N, la traición superíndice 3N y el deseo. Rense porque esta serie va a dar que hablar. Bueno amigos, aún lo tienen, 16 series turcas adultas que no se pueden perder en Netflix en 2025. Espero que este listado les haya dado algunas ideas para su superíndice 3 y Momaratu superíndice 3N de series. Ahora, para resumir rápidamente, hemos viajado por el misterio de Atille, la reflexión superíndice 3N de Ethos, la acción superíndice 3N de The Protector, el romance de Love 101, la historia de Rise of Empires, Atemen, y muchas otras historias fascinantes. Les he presentado un abanico amplio de copyright neros y temáticas para que encuentren algo que se adapte a sus gustos. Quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3N por haber visto este vídeo hasta el final.
Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto copyright preparándolo para ustedes. Ahora, me encantaría saber su opinión Superíndice 3N. ¿Han visto alguna de estas series? ¿CUL es su favorita? ¿Hay alguna otra serie turca que me recomienden? Du copyright genme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderles. Y por último pero no menos importante, si les gustó Superíndice 3 este vídeo, por favor du copyright genme un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis Superíndice 3 vídeos. Nos vemos en el Superíndice 3 vídeo con Moon S recomendaciones de series y películas. Hasta la Superíndice 3 y felices maratones.